rápidamente a la mesa de análisis. Saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días, Altagracia. Buenos días a todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos. Bien, gracias. Bueno, si hay chance, nos conectamos en un momento más con Altagracia González. Tenía ahí un inconveniente, una cita médica y bueno, pues si hay chance nos conectamos más adelante con ella, pero le vamos dando a los temas. Jorge Luis, uno de ellos, ¿no? El tema el tema del COVID-19 que está imparable ahorita. Si gustan, al final hacemos algunos comentarios porque pues ayer cifra récord en lo que va de la pandemia para el estado de Sinaloa y la segunda más alta a nivel nacional en cuanto a contagios, desbordado el COVID-19, y las autoridades pues todavía como que se la siguen tomando muy a la ligera, pero pues lo que se han tomado muy a la ligera también y donde no ha habido capacidad de reacción es en el tema de la inseguridad. Jorge Luis, tétrico lo que ocurrió el día de ayer, lo que amaneció el día de ayer ahí en Zacatecas, los 10 cadáveres y pues un país todavía pues bajo pues el control del crimen organizado en muchas entidades federativas, Jorge Luis, estas estampas que lamentablemente se están observando y autoridades que pues no atinan a articular una estrategia real de combate, se siguen escudando en los abrazos no balazos que les pone como ejemplo el jefe máximo, el presidente López Obrador, y se encomiendan a Dios, ¿no? Como ocurrió ayer con la expresión que tuvo el gobernador Monreal. Sí, pues el gobernador Monreal es muy fiel, apegado a la 4T, es hermano de Ricardo Monreal, el presidente de la mesa de la Junta de Coalición Política del Estado de la República, y pues muy apegado a los principios de la Cuarta Transformación que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos 10 cadáveres de los que hablas, que se tiraron allí en Zacatecas, en la plaza pública, pues no es ni por mucho, ¿no?, lo peor que hemos visto en este país. Hemos visto casos mucho más graves de violencia, pero no deja de impactarnos cada vez que vemos una situación como esta, ¿no? Una clara muestra de impunidad, de irreverencia, de cinismo de parte del crimen organizado, que aparte de que hace sus fechorías, todavía las presume. Porque eso es presumir. Irlas a tirar ahí y exhibirlas en la plaza pública ante la sociedad en general, es además una clara burla hacia el gobierno. Pero pues, como bien dices tú, mientras la política sea de abrazos, no balazos, pues estos ejemplos desgraciadamente van a seguir en todo el país. Se ha recrudecido la violencia en las últimas semanas, particularmente en lo que va del mes de enero, y lo más lamentable en zonas que antes eran muy tranquilas, ¿no? Como lo es el estado de Zacatecas, como lo fue alguna vez el estado de Guanajuato, y en contraste estados considerados muy violentos por naturaleza como Sinaloa, pues aquí hay una incidencia delictiva que va, según la cifra oficial, va a la baja en todas sus manifestaciones. Y en cuanto a crímenes, homicidios dolosos, pues ayer presumieron de que únicamente había 6 en lo que va del año, es menos de 1 por día. Ni en los mejores tiempos de Sinaloa teníamos un homicidio diario. Me refiero a mejores tiempos en cuanto a seguridad se refiere, pero pues no creo que esa tendencia vaya a permanecer hasta fines del mes de enero y los meses que siguen. Yo creo que es una tendencia que se va a revertir en un momento dado porque aquí Sinaloa pues no está exento a esta clase de situaciones, lo hemos visto, es un estado en el que hemos visto mucho nosotros, con toda nuestra experiencia como reporteros, cuántas cosas como estas hemos visto aquí en Sinaloa, particularmente en Culiacán, en el sur del estado, con los colgados en la maxipista a la vista de todo el público. Aquí en Culiacán las masacres en pleno centro de la ciudad, los atentados al convoy militar, en fin, muchísimas cosas. Entonces, pues no debemos asustarnos, debemos asustarnos en cuanto a que ya no nos sorprende, ¿no?, que hemos perdido la capacidad de extrañeza, la capacidad de indignación. De eso debemos asustarnos. Y pues bueno, que vamos a esperar un cambio de política del presidente López Obrador. Yo creo que no lo va a dar, y no lo va a dar simplemente para ir a contra a todo el mundo, aunque en el fondo él esté consciente de que su programa es un fracaso. El abrazos no balazos no lo va a cambiar, porque esto significaría contradecirse a sí mismo y exhibirse ante el pueblo en general, y eso no va con el presidente.
Pero el asunto es que pues no se detiene la violencia, la inseguridad, la lucha, la disputa de los cárteles por los territorios. Chiquete pues está ahí generando pues estas situaciones, ¿no? Como la que se dio ahí en Zacatecas, pero además pues en el recuento, ¿no? De la inseguridad, de gobiernos emanados de la Cuarta Transformación pues están pues metidos en esa vorágine violenta, ¿no? Y obviamente pues quien paga los platos rotos generalmente es la población civil. Bueno, esa es la parte visible, fea, pero está la otra, que es todavía más fea, que es la actitud de las autoridades. Hoy el presidente López Obrador en su mañanera despotricó contra el Reforma y contra el Universal por llevar esa nota en portada, por decir que se está aumentando la violencia, que han aumentado los crímenes, cuando él ya demostró ayer, según dijo, que habían logrado detener el crecimiento. Es decir, que ahora los crímenes crecen en menor número de lo que crecían antes. Y eso para el presidente es suficiente como para que ya ni siquiera sea noticia esto. Entonces es muy preocupante y pues refuerza lo que dice Telles. No solo no va a cambiar de política, sino que por el contrario, considera que quienes están divulgando la realidad del país, pues están traicionando, están agrediendo al gobierno. No lo ve como un problema de la sociedad, el presidente lo ve como una agresión a su imagen y así pues no puede encontrarse una solución, no podemos tener esperanzas de una solución, ni aún con las encomiendas al Señor como hizo el gobernador zacatecano. Yo creo que tenemos que ver como sociedad la manera de convencer al presidente de que esa es una actitud equivocada, que la política de abrazos no balazos y todo esto no está funcionando, por más que ellos busquen en las cifras un aspecto en el que se puedan apoyar para decir que está reduciéndose, pues la verdad es que no. Cuando sales a decir que es un gran avance, que ha bajado un poco el crecimiento de los crímenes, es decir, si hasta ayer mataban a 10 y ahora ya matan a 9, pues no es o matan a un poco más de 9, pues eso no es un consuelo, no es lo que el país está esperando, no es lo que él prometió, no es el compromiso que él hizo cuando convenció a todo el país y alcanzó una votación récord de que él tenía la solución a los problemas del país. Yo creo que tenemos que hacer como sociedad algo que les haga ver esa equivocación en la que están incurriendo, porque de lo contrario, pues va a llegar el momento en que para evitar que se les esté criticando se va a legalizar el crimen o se van a establecer atenuantes de manera que no sea tan grave ante los ojos de la opinión pública. Yo creo que esto nos está llevando a una situación muy, muy lamentable, no solo por los hechos delictivos en sí, sino por la actitud del gobierno. Si los gobiernos anteriores no atendían el problema, como efectivamente no lo atendieron y están los resultados, pues el actual se dedica más que a atenderlo, a justificarlo. Y esto no es un buen camino para un país que está tan dolido, tan golpeado, que ya son cientos de miles de asesinatos los que se van acumulando y pareciera que vamos empezando, que no le ha caído el 20 a las autoridades. Me entristece mucho ver a un presidente, sobre todo un presidente que llegó a ese puesto con esa capacidad de empatía con las víctimas de las injusticias, que ahora esté asumiendo un papel totalmente contrario. Y bueno, pues gran parte de su fortaleza, de su discurso, lo construyó a partir de esa empatía, ¿no? Con las víctimas de la delincuencia, los desplazados, los desaparecidos, Jorge Luis. Y bueno, pues esta situación, pues es un asunto netamente personal, ¿no? Del presidente, de no querer hacer cambios drásticos en la estrategia, porque de que tiene todo para poderlo hacer, ha tenido pues la posibilidad en el Congreso, ha tenido la posibilidad ahora en los gobiernos estatales que dominan prácticamente la mayoría en el país, pues tiene todo el andamiaje el presidente para un viraje y no lo quiere hacer el presidente, Jorge Luis. Pues yo creo que no lo quiere hacer porque sabe que cualquier acción que dé va a dar un resultado negativo. Y sí, pues efectivamente, en teoría, pues tiene todo, ¿no? Tiene
el ejército, tiene la Guardia Nacional, tiene todas las corporaciones policíacas bajo su mando, incluyendo las estatales a través de los gobernadores emanados de la Cuarta Transformación y de otros partidos. Pero pues él está casado, ¿no?, con su idea, esa idea absurda, ¿no?, de cómo que parte desde aquello de lo voy a acusar con su mamá, que a los narcotraficantes, o sea, el hazmerreír del mundo en general, del cual presume que es el segundo presidente con más popularidad a nivel internacional. Pero pues es realmente un verdadero fracaso esta política de abrazos no balazos, y no hay visos de que la vaya a rectificar en lo que resta de su mandato. Él sostiene siempre que la guerra contra el crimen organizado que encabezó el entonces presidente Felipe Calderón trajo mucho más daños que beneficios al país. Entonces, que no es por ahí el camino. Yo me preguntaría entonces, ¿por dónde es el camino, señor presidente? ¿Por dónde es el camino? Él nomás está viendo como lo de la pandemia, es nada más contar muertos y muertos y muertos y sin que nada se hiciera. Al menos el día, a la fecha de hoy, pues ya tenemos un plan nacional de vacunación establecido, que están vacunando, que la vacuna no sea lo eficiente que todos quisiéramos, porque pues una gran cantidad de infectados tenían ya las dos vacunas, incluso el refuerzo, y han llegado a parar hasta los hospitales. Entonces, pero antes, cuando empezó esta cosa, veíamos únicamente a un Gatell que salía a decir cuántos muertos había, cuántos casos había y cómo estaba la capacidad hospitalaria, pero en ningún momento se mencionaba qué estrategias se iba a seguir, excepto la lamentada Jornada Nacional de Sana Distancia. Es lo que está pasando en estos días. Únicamente se cuentan los muertos, se sale a lamentar a la opinión pública, a criticar a los medios de comunicación, y que el presidente pues ya tiene sus favoritos para criticar y también tiene sus favoritos, ¿no?, para apoyar. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Y Sinaloa, bueno, pues Sinaloa hay que esperar a que esta situación prevalezca, como lo ha mencionado el secretario de Seguridad, que no se vaya a descomponer, pero pues en la tierra del narcotráfico, el centro, el epicentro de la operación del narcotráfico en el país, pues poco puede esperarse de un resultado positivo en lo que resta del mandato del presidente, que por cierto faltan todavía poco menos de 3 años. Y bueno, Chiquete, pues esta, descomposición o esta situación que se está dando en el país, esta disputa de territorios, pues muchos también la atribuyen, ¿no?, a que, bueno, pues el presidente tendría, digámoslo así, ¿no?, y por supuesto que no estamos afirmando absolutamente nada, pero bueno, las redes sociales, ya lo sabemos, son implacables, ¿no? Y pues tendría ahí un cártel al que estaría pues tratando de fortalecer, ¿no?, que se le ha señalado mucho. Esa situación, Chiquete, podría estar generando todavía un mayor nivel de descomposición, que los otros cárteles, los otros grupos delincuenciales estén observando eso, una operación desde el gobierno para que vayan avanzando otros grupos. Pues yo preferiría no creerlo. Uh-huh. No tengo elementos para decir que ocurre, pero tampoco para negarlo. Prefiero no creerlo, pero sí veo una situación en que los cárteles tratan de quedar bien con el gobierno, y no es con este gobierno solamente. Ya recordamos procesos electorales, por ejemplo, en Sinaloa, en el que los cárteles estuvieron con el candidato del presidente en turno, y entonces apoyaron al candidato del presidente en turno, y ahora lo que pasa es que esto se llevó al extremo en la elección del junio pasado, en que se hizo evidente la colaboración de algunos de los cárteles con el partido oficial. Entonces esto ha dado lugar a esa especulación. Yo creo que más bien ha sido una incapacidad general, una incomprensión del problema, lo que ha llevado a esta situación en que pues los cárteles están desatados, están con esa capacidad de fuego, con esa capacidad ofensiva y con esa impunidad. El hecho de que el presidente cuide más la estadística de que no haya matazones, que no haya situaciones como las que se vieron en otros tiempos, en que había hasta 20 delincuentes abatidos por el ejército o por las fuerzas policíacas,
pues eso les da mucho margen a los delincuentes para poder actuar, para poder agarrar una camioneta con 10 cadáveres e irla a llevar a la puerta del Palacio de Gobierno en Zacatecas, como ha ocurrido en nuestros casos con colgados de los puentes, en otros estados donde han pasado situaciones de estas. Yo creo que el problema fundamental no es tanto de la complicidad con uno o con otro de los cárteles, sino de la permisividad general que se está dando. Y el propio presidente explica lo de Zacatecas diciendo que son los grupos delictivos que se están matando entre sí. Desgraciadamente esta explicación ya no alcanza, porque muchas veces entre las matazones entre sí va gente inocente, gente que no tenía nada que ver y que, como dijo Calderón, son daños colaterales y aunque ahora no se dice una expresión tan cruda, tan absurda como esa, pues se actúa en ese mismo sentido, no se hace nada por evitar esos daños colaterales. Yo creo que el problema es la incapacidad en general, más que la complicidad, o por lo menos es lo que quisiera creer. Pues sí, yo coincido, yo también quisiera creer lo mismo. Bueno, en el tema de la inseguridad, pues ya lo decía Telles, ¿no? Contando muertos, y en el tema de la pandemia, pues igual, Jorge Luis, contando muertos y contando contagios, y nos vinimos y nos encontramos en la cuarta ola del COVID-19 en Sinaloa con la cifra récord, con la cifra más alta, por lo menos, hasta yo no sé cuántas olas más podrán llegar o a cuántos podamos subir en cuanto a contagios para una sola jornada, pero ayer tuvimos la jornada más alta para 24 horas con 764 contagios, Jorge Luis. Y seguramente van a seguir en ascenso. No hay ningún motivo por el que uno pueda presumir que van a bajar los contagios, ¿no? En Europa, en América en general, los contagios van a la alza. No es momento de todavía, porque no hay elementos, no hay argumentos para pensar en que esto ya alcance su pico y venga una caída. Están pronosticando los especialistas en pandemias que el pico de la actual ola podría darse hasta fines de enero, y de ahí venir una caída. Eso sí, pronostican una caída muy rápida, como la que se está dando en Sudáfrica, y ya se hizo un lugar común, Juan Pablo Chiquete, eso decir, bueno, pues sí hay muchos casos, pero no hay hospitalizaciones, no hay muertes, y bueno, aquí en Culiacán, en Sinaloa, pues me causa mucha duda. Habría que verificarlo personalmente con los contactos que tengamos en los hospitales, que dicen que la capacidad hospitalaria se mantiene en un 95%, es decir, que únicamente el 5% de la capacidad hospitalaria de Sinaloa está ocupada por casos COVID, y que el 95% está desocupado, y que su letalidad es menor, que el número de muertos es menor, y es un argumento que se está haciendo ya muy, muy socorrido, igual como lo del presidente. Se está matando, pero es entre ellos, hombre, o sea, que no les importa, que se maten ellos, que ellos solo se maten, pues a mí qué me importa, ¿no? Es el mismo caso, es el mismo caso, decir, tenemos esta capacidad hospitalaria, hay muchos, pero no hay muertos, ¿y qué está pasando con la gente que está saliendo infectada? Es carísimo acudir a un médico privado para que se trate el COVID, y esa persona, ¿dónde se está yendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sería muy interesante investigar qué está pasando entonces con toda esa gente que está saliendo contagiada, porque no creo que todos los casos sean leves. Habrá casos severos, incluso entre vacunados, y yo me pregunto qué está haciendo esa gente, o por qué no está registrada, o por qué los hospitales no están recibiendo pacientes con COVID. Quizás pudiera pensarse, como se especuló mucho tiempo, que yo prefiero tener mi casa aunque me muera. Si quiere me muero en casa, que ir a un hospital donde sabrá Dios cómo y cuándo me vaya a morir. Podría ser esa una explicación. Podría ser también, por supuesto, que es una variante menos letal, que no es tan agresiva, aunque sí más contagiosa, pero esto ya se hizo un lugar muy común, que lo manejan todos los políticos, todos los días y a toda hora. Cuando hablan de esta cuarta ola de COVID, siempre es lo mismo. Pero es mucho menos letal. Pero los hospitales no están ocupados. Sí, pero mientras tanto estamos rompiendo rompiendo récords y más récords todos los días de contagios, y vete a saber hasta dónde va a parar. Y no se toman las medidas. Sí se toman, pero no con la autoridad, con la seguridad y con la convicción que debería de ser.
El Seguro Social decía ayer a través de sus autoridades que pues el 10%, ¿no? Prevén hospitalizar menos del 10% de los contagiados en esta cuarta ola, supongo con la variante Omicron, Chiquete, pero pues eso que es para alegrarnos cuando alcanzamos la cifra máxima en la pandemia en Sinaloa y cuando alcanzamos la segunda cifra más alta a nivel nacional ayer con más de 25,000 contagiados, ¿no? Alrededor de 25. Así es. Sí. No, pues no es, por supuesto que no es para alegrarse ni es un consuelo. Ahora, la actitud de las autoridades mexicanas contrasta con la Organización Mundial de la Salud. Si la OMS también sabía que es menos letal esta variante, pero su preocupación estaba en la posibilidad de que la capacidad hospitalaria se vea superada por la demanda de atención de servicios. Y aquí no se está considerando que esta es una posibilidad real. Por el contrario, seguimos viendo a las autoridades. Ayer el alcalde Mazatleco, pues sí, por un lado dijo que había ordenado que se baje la capacidad, el uso de los restaurantes a un 60%, restaurantes, antros, estadios deportivos. Pero él por la mañana convocó a más de 300 personas a partir una rosca de Reyes. La justificación es que era una rosca con causa, que cada monito costaba $1,000 para donarlo a instituciones de beneficencia. Pero ¿qué tanto pueden beneficiar a 3, 4 instituciones de beneficencia? $100,000 repartidos frente al daño de congregar a tanta gente que vaya y esparza el virus más adelante. Eso es una cosa que no ha podido entender este señor, que por cierto hizo una fiesta de cumpleaños hace unos días con 250 invitados. No se ha sabido porque, no se ha comprobado porque les quitaron los celulares a la entrada, pero ¿cómo es posible pues que una autoridad con ese tamaño de responsabilidad siga haciendo estas cosas? Y ahora el señor está esperando que efectivamente el pico de la ola termine en enero, en febrero, para poder alcanzar a hacer su carnaval, que la sospecha es que no es tan apegado a la fiesta, aunque sí le gusta el culto a Baco, sino que pues ahí están los negocios, ahí en las contrataciones multimillonarias están los negocios. Entonces es una situación en la que uno ve que no es un caso único, que muchas autoridades están actuando como si no estuviera pasando nada y están propiciando nuevos problemas a la sociedad. Pues sí, dices, tal nivel de responsabilidad, tal nivel de irresponsabilidad, diría, ¿no?, con la que se están conduciendo algunas autoridades. Bueno, nos despedimos, nos vamos. Gracias, Chiquete. Buen día, saludos para todos. Gracias, Jorge Suerte. Luis. ¿Suerte para quién? ¿Para quién? A los adoradores de Baco, en mi pueblo le dicen de otro modo. Borrachos. Y cochinos aparte. Y bien les va, ¿no? Y bien les va. Jorge Luis, Suerte gracias. para Guasave, por supuesto. Yo estoy con el fenómeno del Atlas. Ay, bueno, ándale, pues gracias, Jorge Luis. Pues sean buenos anfitriones, ¿no? El día de hoy. Bien, yo creo que la serie se va a poner 3-2, no sé para qué lado. Yo insisto en que Guasave tiene una buena posibilidad en estos 2 primeros juegos, porque son pitchers, no son del todo confiables, no han tenido una gran temporada. Pero pues el béisbol es impredecible. Por ahí también tiene Culiacán un pitcher novato que es bastante bueno, que le van a dar la oportunidad de abrir y puede dar el campanazo. Yo creo que la serie se pone 3-2. No te puedo decir a favor de cada quien, pero pues yo creo que la situación se va a poner favorable para Guasave. Bueno, pues esperemos Para que un sí. tomatero como sí, Jorge pero Luis un Rodríguez, tomatero experto que sabe de béisbol, que no se guía nada más por la pasión. Bueno, pues ahí estaremos pendientes del juego hoy por la noche. Gracias, Jorge Luis Chiquete. Tú, por favor, sigue leyendo a Culiacán. Sí, yo a Culiacán, le vamos a los tomateros. Vámonos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, hay buena música para usted. Nosotros invitarlo a que esté conectado con nosotros también a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu radioestación local hecha con amor en Los Mochis.